Entonces, claro, si tú invertiste en una renovable para estar trabajando 2.000 horas, te vas a encontrar en 5 años que estás trabajando 1.000 horas. Por lo tanto, y 1.000 horas de las cuales probablemente 6 meses te las paguen a 0 euros megavatio hora por ese efecto. Esta diapositiva, que es ya antigua, pero que siempre fue la que todo el mundo buscaba, el tema de la curva de Pato, que ya sabemos que es un poquito más fastidiada, ¿no? Que es el tema del cómo baja la demanda a nivel del sistema eléctrico a mediodía, tanto porque haya horas valle o porque haya mucho autoconsumo fotovoltaico, ¿no? Fijaros, esta curva la pongo porque hay una cuestión en el sistema eléctrico curiosa, que es que la parte de la derecha, que es cuando el sistema eléctrico necesita mucha generación, cuando va desapareciendo el sol, ¿no? Sí se había observado, ¿no? Y sin embargo, la parte de la izquierda, luego ya veremos alguna curva por ahí, creo, pues no aparece una generación brutal antes del sol, que veremos que también va a ser determinante. Digamos que en las predicciones del mercado eléctrico sí existe este valle, que ya no le llaman valle, sino, no sé si barranco, abismo o algo así parecido. Ya la curva de Pato no se le llama así, ya es la curva del abismo o algo así. Y bueno, pues es la necesidad del almacenamiento y en el concreto de centrales reversibles, pues tiene que ver con esa parte de la curva de la derecha, digamos, de la tarde, cuando empieza a perder la solar. Esto a nivel diario, ¿eh? Si habláramos de nivel en otro horizonte temporal, pues hablaríamos de otros tipos de almacenamiento de mucho tamaño, ¿no? Las reversibles pueden hacer eso, todos esos trabajos, luego lo veremos. Vale, Y entonces bueno, se le llama siguiendo un poco... curva de Pato, ¿no? Se le llama entonces esto, ¿no? Sí, curva de Pato, pero te digo que la curva de Pato, si la ves, apareció en el 2012 cuando se empezó a pensar en California, que ese es el sistema de CAISO, el de California, donde metieron todo el tema de autoconsumo y entonces esta predicción es la que tenían de qué tenía que hacer el sistema eléctrico contra esa decisión. Y ahora eso que ya ha ocurrido, pues la curva de Pato es mucho más desastrosa que esta que aparece aquí. Aparecen dos zonas, bueno, es un tema complicado, pero bueno, quiero decir que incluso la predicción no llegó al límite que hay ahora. Básicamente aquí un poco, pues viene dada esa curva de Pato, pues el autoconsumo seguiría estas curvas, ¿no? Tanto de invierno en verano, de producción fotovoltaica, fundamentalmente, si nos centramos en la parte solo fotovoltaica, ¿eh? Y claro, aquí lo que se ve además es que tiene que responder a dos periodos totalmente diferentes de energía para la misma fotovoltaica instalada, ¿no? Que eso es un tema que también hay que observar, ¿no? Que necesito más energía en invierno que en verano y genero más energía en verano que en invierno. Esto, por ejemplo, es Si la curva de... miramos, este sería, hemos salido del día, ¿no? Que sería la curva horaria esta que hemos visto de la curva de Pato, por qué se produce. Y ahora si cogemos una semana cualquiera, pues decimos, pues una semana lo que tenemos es, aparte de cómo es la forma de la curva usual del sistema eléctrico, es qué pasa el fin de semana, que se ve bastante claro. Aquí vemos los valles diarios, todos los valles diarios y los picos diarios, pero luego que vemos el sábado, que ya ha bajado un poco, y el domingo, que ya es mucho más bajo aún, ¿no? Entonces, si os fijáis, hay curvas de diferentes periodos del año. Creo que es que esta una de enero y la otra era de septiembre, ¿no? Pues en septiembre, si os fijáis, el domingo pues es ya desastroso. El valle inicial es enorme. Quiero decir, aquí, por ejemplo, casi toda la energía de generación que tienes pensada para el diario, pues el domingo es cuando aparece el mayor número de 0 euros megavatio hora en los domingos, ¿no? Fundamentalmente. Entonces, por ver ese traslado semanal, ¿no? Digamos, por poner un horizonte diario, semanal, sería el objeto, ¿no? Como voy trasladando de valles a picos energía, donde me va a sobrar energía, la llevo donde me va a faltar. Eh, puedo hacerlo contra el sistema, que sería este caso, o contra la propia fotovoltaica, ya sabiendo que va a ser lo que va a representar el sistema. Hay que Sí, hacer una porque al gestión fin... energética. En este caso son semanales. Y además teniendo en cuenta cuestiones como estas. Si te fijas, estas ya son un mes, ¿no? De curvas, donde además hay una generación, en este caso eólica. Y si os fijáis, por ejemplo, donde se hace el circulito de la parte de abajo, momentos en que un domingo ha habido una generación eólica brutal. Esto, si lo sumas a la fotovoltaica, generas
2 veces lo que se necesita o 3 veces lo que se necesita de energías no gestionables. Entonces, claro, la gestión es muy complicada, muy compleja en esas zonas, ¿no? Eso sería un poco esto ya está superado. O sea, esto es cuando estaba a punto de llegar. Ahora mismo ya estamos superados porque si suma la fotovoltaica, esto se pone 2 veces por encima, o sea, directamente. Sí, porque al final, por decirlo de alguna manera, ¿no? Para situarlo un poco, decía, al final el principal objetivo ¿no? de los bombeos reversibles, por decirlo de una manera, es que al final es la mayor pila, ¿no? de combustible, ¿no? Perdón, de almacenamiento energético, ¿no? Que existe hoy en día, ¿no? Que al final estamos mucho con las baterías eléctricas y tal, pero que al final no perdamos de vista que Sí, desde mi punto de vista, estamos hablando de la mayor pila de almacenamiento. luego veréis que es algo que lleva existiendo aquí desde los 70, o sea, que tampoco es una cosa que sea muy diferente. Venía dado de un sistema que era totalmente al contrario, que era una generación plana, nuclear, y para darle la mayor eficiencia se utilizaba el bombeo, porque por las noches no se consumía lo que la nuclear daba. Todo eso ha ido cambiando. El almacenamiento iba buscando siempre su sitio de donde trabajar, siempre. Pero se incluyó en el sector eléctrico básicamente para optimizar el consumo nuclear que se gastaba por las noches, porque la nuclear es una pila encendida todo el día, es un mechero encendido todo el día, a la que le tapas un poquito la llama para no verla, pero está encendida todo el día. Esa optimización de la nuclear llevó a esto. Pero a partir de eso, por la noche ya se consumía lo que las nucleares producían y empezó el mercado ya a derivar en otras cuestiones. En general casi siempre era trabajar por las noches y turbinar por los días, o sea, bombear por las noches y turbinar por el día. Eso a partir del año 2000 por ahí empezó a cambiar. Empezó a aparecer la renovable y ya se fue detrás del mercado. Y el mercado, ahora mismo el mercado es ir a la hora fotovoltaica, ¿no? Y bueno, aquí lo que te muestro un poco es otro de lo que se habla mucho, que es el mercado de regulación secundaria, que se habla, ¿no? Básicamente, al final esto es un sistema interconectado en donde la generación y la demanda tienen que ser exactamente iguales y se trabaja a una frecuencia. Si se descompensaran, la energía se cogería de la línea. Entonces, si por ejemplo se consumiera más que se generara, la frecuencia bajaría. Cosa que todos nuestros aparatos no funcionan si no funcionan a esa frecuencia. Entonces, por verlo ahí, por ejemplo, pues casi todas las centrales aquí en España se les exige una regulación que llaman primaria. Por ejemplo, el sistema está totalmente igualado, generación de energía, imaginaros que de repente Trillo cae y se van 1000 megavatios del sistema. Esos 1000 megavatios se empiezan a consumir de la red y entonces empieza a bajar la frecuencia. ¿Qué hacen las máquinas? Directamente por la señal de frecuencia empiezan a dar más potencia. Cada una con su, le llaman el drop, ¿no? El estatismo, que es cada una tiene una manera regular y da, como veis ahí, la P1 o la P2, una potencia que lo que hace es sustituir a la potencia que se cayó. Eso es un tema que aquí no se paga un duro por ello, o sea, es obligatorio y tiene un coste, ¿eh? Y básicamente lo que hace es sustituir lo que cayó. Pero ¿qué pasa? Que la frecuencia de la red se queda donde cayó. Imagínate que baja la frecuencia de la red de 50 hercios a 49,7. Pues hay que reponerla. Y en ese momento es cuando entra el mercado de regulación secundaria, que es muy famoso para baterías, porque es un sitio, bueno, baterías, para eólicas, para un montón de gente, porque era el nicho de negocio cuando no estás en mercado diario. ¿Qué pasa? Cuando había muy poca gente para poder hacer este trabajo, pues ese era una energía de mucho coste, que es reponer la energía que perdió el sistema para devolverlo a su frecuencia. Y luego entra detrás la terciaria, que es, como lo dice, como una central que es cara, a lo mejor una reversible o alguna de estas. Luego lo sustituyo por una que puede ir más lenta, una térmica, y repongo el sistema de nuevo. Entonces, este elemento del mercado se utilizó mucho por las centrales reversibles durante mucho tiempo, sobre todo cuando el mercado se hizo plano. La noche y el día eran en precio. ¿Dónde trabajas? En los problemas de la red, que son continuos. La regulación secundaria aparece casi todos los días. Uno y otros problemas pueden ser problemas de demanda, problemas de generación. Vale. Aunque lo muestro porque todo el mundo habla de ello, pero realmente pensar que todo el mundo va a trabajar en una regulación secundaria es un mercado muy pequeño. Siempre lo dicen, ¿no? Se fagocita o ¿cómo se dice esto? Y en este mercado secundario Se donde lo juega el papel, ¿no? Los bombeos reversibles, ¿no? Hasta ahora, hasta hace 3 o 4 años estuvieron
realizando este papel. ¿Qué pasa cuando, por ejemplo, la eólica no encontraba ninguna manera de crecer? Se permitió a la eólica entrar en el mercado de regulación secundaria. Por lo tanto, ya el precio del mercado de regulación secundaria empezó a bajar. O sea, ya déjame entrar ahí a todo lo que entra. Entonces, ¿qué pasa? Porque es el mercado que busca todo el mundo cuando el precio del arbitraje, el precio entre el mayor precio y el menor precio es muy bajo. ¿Qué es lo que ha pasado los últimos, hasta hace 3 años, los últimos años, que es que el precio de la noche y el día eran similares o parecidos? Por lo tanto, para almacenar era imposible trabajar. Entonces han trabajado en esto, no solo en regulación secundaria, en otras cuestiones de restricciones. Esto es una tabla que me gusta mostrar porque básicamente es otra de esas predicciones que se hicieron en uno de los artículos en 2018. Fijaros, porque 2018 es interesante porque no había baterías de estos tamaños de los que hay ahora. Entonces, este era el concepto. Y no sé si he dejado la otra. A ver, pasa una siguiente que es, cuidado, porque ahora ya aparece el litio-ion, que yo no es que esté muy de acuerdo en esta, porque habría que poner otra, que es la temporal, ¿no? Durante cuánto tiempo, no solo qué potencia puedo dar, qué energía puedo dar, sino durante cuántos años puedo hacerlo, ¿no? Que Porque sería... esto del litio-ion, que es una nueva batería, un tipo de material que ha salido. No, solo la batería de litio, vamos. La batería de litio, que lo que pasa es que tenía un lugar muy pequeño que era baterías de uso portátil, básicamente. Y entonces, bueno, se las metió dentro porque el litio, yo siempre lo digo, el litio lleva en su ADN arder, es una cosa que lleva en el ADN. Puedo intentar conseguir que no lo haga, pero en el ADN lo llevo. Si es como dice, no sé cómo, a quién conté el otro día, lo de el ADN te genera un comportamiento. Y dice, no sé, pero seguramente si hubiera 1 millón de personas que crees que tiene ADN de asesinos, a lo mejor no hay ningún asesinato, pero seguramente que hay unos poquitos más, ¿sabes? Pues Claro. esto sería algo parecido. Si hubiera un incendio, pues habría unos poquitos más. Lo que sí ocurre al litio, que no es una mala tecnología, y hay mejores, yo siempre pensaba el tema del sodio, es que lo puedes tener mañana y una batería de una central reversible necesita 6 años si tienes los papeles en regla. Entonces, claro, una central reversible responde a una muy buena planificación, que es lo que ha faltado durante muchos años. Entonces, claro, si no tienes una buena planificación, ahora si mañana necesito las baterías, obviamente mañana no tengo una central reversible. Entonces, se compenetran muy bien. Mañana puedo tener una batería de litio-ion. En 6-7 años, si soy un poco objetivo, utilizándola todos los días, 2-3 ciclos, está consumida, pero ya tengo mi central reversible. ¿Qué ocurre ahora? Pues que se está diciendo que la batería de litio va a durar 20 años. Eso si la cuidas, si la pones entre algodones, y el mercado no es un sitio de algodones. Varía mucho el día. Todos los días puede variar su uso. Claro, voy a utilizar un solo ciclo y la voy a tener abrigadita y no sé qué, tal igual. 20 años no creo que dure. 10 podría ser. Pero lo suyo sería que las baterías de litio trabajaran 6 años en 3 ciclos diarios fácil y que respondieran al mercado estos 6 años que son la travesía del desierto.